Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Juliana Galvis Ayala, comunicadora social del Observatorio Mexicano de la Crisis. Bienvenidos una vez más al programa favorito de nuestros televidentes, Estrategia Crítica, un programa donde investigamos y les contamos temas de su interés. Sabemos que la contienda electoral en México se caracteriza por el debate en torno a las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia. En esta introducción exploraremos las diversas visiones y estrategias económicas presentadas por los contendientes, resaltando sus enfoques, puntos claves y posibles impactos en la economía y la sociedad mexicana. Hoy nos acompaña la doctora Artemisa Montes Silván, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, y será ella la encargada de explicarnos el tema del cual vamos a hablar hoy, mediante preguntas y respuestas acerca del interesante e importante tema del cual se va a hablar. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Juli, un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia de Estrategia Crítica. Bienvenidos a esta nueva emisión. Recuerden, si les gusta este programa, no olviden darle like, compartirlo con todos sus grupos y redes y suscribirse a nuestro canal. Así es, doctora. Y bueno, este programa trae como título El balance económico, las perspectivas de los candidatos presidenciales en México. Y bueno, vamos a darle un pequeño contexto y una pequeña introducción para poder dar paso a las preguntas y las respuestas que nos va a dar la doctora Artemisa. Ahora bien, la contienda electoral en México siempre despierta un interés palpable, especialmente cuando se trata de las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia. Esto en un país donde la estabilidad económica es crucial para el bienestar de millones de personas. Las plataformas y las políticas económicas de quienes aspiran a dirigir la nación adquieren un protagonismo fundamental. En esta sección exploraremos las diversas propuestas económicas presentadas por los candidatos presidenciales en México, destacando sus enfoques, los puntos claves y los posibles impactos en la economía nacional y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde estrategias para impulsar el crecimiento económico hasta medidas para abordar la desigualdad social y la pobreza. Este análisis busca ofrecer una visión integral de las visiones económicas que compiten por el voto de la ciudadanía en la próxima elección presidencial. Ahora bien, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en México, es crucial comprender las propuestas económicas de los candidatos. Cada aspirante presenta un conjunto único de políticas y estrategias para abordar los desafíos económicos del país, que van desde la promoción del crecimiento económico hasta la mejora del bienestar social. En esta exploración analizaremos las diferencias y las similitudes entre las principales propuestas económicas de los candidatos. Entonces, doctora, le queremos preguntar a usted, ¿cuáles son las principales propuestas económicas de los candidatos presidenciales y cómo difieren entre sí? Claro que sí, Juli, pues como bien sabemos, tenemos en este momento tres candidatos a la presidencia. Uno es, bueno, tenemos dos candidatas mujeres, como ya exploramos en un episodio anterior de Estrategia Crítica, y un tercer candidato. Y cada uno, en efecto, ha organizado una serie de propuestas, tanto ellos como los equipos que han organizado para acompañarlos, y han presentado distintas agendas. Lo primero que podemos observar y vamos a enfocarnos es en las propuestas que se hicieron en el debate específico de temas económicos. Bueno, en ese debate, aunque estaba orientado hacia los temas económicos, los candidatos no profundizaron demasiado en su propuesta económica. Una cosa que vale la pena destacar y que llamó muchísimo la atención de quienes nos dedicamos al análisis económico es que por primera vez en un debate no se habló de una perspectiva de crecimiento del PIB. Por lo regular, los candidatos aprovechaban ese momento para decir cuántos puntos porcentuales pensaban que podía crecer el PIB de acuerdo con el modelo económico que ellos pensaban desarrollar. En esta ocasión no vimos ninguna propuesta o algún número en específico de crecimiento del PIB, lo cual llamó la atención.
Pero lo que sí vimos es que en general los tres candidatos consideran dar continuidad al modelo económico que actualmente existe, que es básicamente una economía de mercado. Sobre todo, lo que vemos en las variaciones son las perspectivas de cómo puede funcionar mejor esta economía de mercado. Entonces, si pensamos en la propuesta de la candidata, la ingeniera Xóchitl Gálvez, pues ella tiene un enfoque que está básicamente orientado hacia lo que llamaríamos la oferta. Es decir, ella hace mucho énfasis en el apoyo a los empresarios. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, pues es una idea que viene de la economía, desde sus orígenes, la economía clásica, diríamos, que es que cada oferta o toda oferta genera su propia demanda. Es decir, lo que se tiene que garantizar en la economía es que haya suficiente oferta y que entonces los consumidores con esto van a ir a comprar los productos. En la medida en que estos compran más productos, pues los empresarios, como en el enfoque que ella maneja, pues podrán generar más empleos y eso pues generará mayor riqueza económica. Ese es el enfoque, digamos, orientado hacia el apoyo de la oferta de los empresarios. Entonces, en ese sentido, pues que haya créditos para la inversión, un impulso a ciertas políticas como los emprendedores, que fue una de las políticas que se suspendió durante este sexenio y habló de recuperar el Instituto del Emprendedor y, bueno, apoyar así a quienes tienen deseos de iniciar empresas. Habló también de apoyos a los productores, por ejemplo, con apoyos al campo desde créditos, que también fue algo que cambió en esta administración. Entonces es un poco retomar algunos de los elementos de política que había antes de este gobierno, con este enfoque de apoyo a los empresarios. La segunda propuesta podemos considerar es la propuesta de la candidata, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella tiene un enfoque similar al de este gobierno, por supuesto, porque ella está hablando de dar una continuidad al modelo económico. Este modelo entonces está basado en el otro lado, que es la promoción de la demanda. Eso quiere decir se le da apoyos, los apoyos económicos, los apoyos sociales a los distintos grupos vulnerables, pero también el aumento al salario mínimo, pues es parte de esto. En la medida en que los consumidores tengan más dinero en el bolsillo, pues pueden comprar más. Si ellos compran más, entonces las empresas generan hay mayor producción, entonces hay más empleos y se da el desarrollo económico. Entonces, los dos están enfocados en una promoción del mercado, vamos a decir, solo que desde distintos ámbitos, uno desde la oferta y otro desde la demanda. Y también podemos identificar un enfoque más desde la oferta por parte del candidato de Movimiento Ciudadano Maínez, que también hizo más énfasis en este apoyo a los empresarios, pero como sabemos, pues su propuesta está muy orientada hacia los jóvenes, entonces hablaba pues de apoyar a los jóvenes sobre todo en este diseño de crear empresas, de estar preparados para pues entrar a los mercados laborales, pero digamos que su propuesta en ese sentido es un poco más cercana a la de la candidata Xóchitl Gálvez. También algo que encontramos en ese debate que todos coincidieron fue la importancia que le están dando al nearshoring, del cual ya hablamos también en otro video aquí de estrategia crítica, que les vamos a poner en los comentarios para que lo puedan ver. Y ellos todos mencionan la importancia del nearshoring, de cómo este atraerá nuevas inversiones, generará nuevos empleos. No detallaron mucho cuál es su estrategia, solo la doctora Sheinbaum hizo énfasis en que, bueno, seguiría con los proyectos que están en este momento desarrollándose en el gobierno, el corredor interoceánico, entre otros, para promover y atraer las inversiones en el esquema del nearshoring. Entonces, a grandes rasgos, si tuviéramos que resumir sus propuestas y lo que está en el corazón de las propuestas, pues serían estos los elementos. Ok, doctora, todo lo que nos ha dicho es muy interesante y además la corrupción también es una parte importante acá en este tema. Entonces, la corrupción ha sido durante mucho tiempo un problema persistente en México y pues
a nivel global, realmente. Esto ha sido un impacto significativo en la economía del país. En el contexto de las elecciones presidenciales, es fundamental examinar cómo los candidatos planean enfrentar este desafío y de pronto, digamos, cómo los candidatos planean enfrentar este tipo de desafíos y las medidas que proponen para poder combatir la corrupción y todos los efectos perjudiciales en la economía mexicana que puedan traer este tipo de problemas. Entonces, doctora, ¿cómo abordan los candidatos la problemática de la corrupción y su impacto en la economía mexicana? En efecto, como bien señalas, Juli, pues la corrupción representa un costo. Ese costo después, en muchas ocasiones, tiene efectos negativos. ¿Por qué? Porque si se hacen proyectos que involucran la corrupción, estos son más costosos, pero muchas veces también se reduce la calidad del producto final. ¿Por qué? Porque entonces se tiene que reducir el costo por otro lado. Pero además se genera una dinámica perversa en la sociedad donde todo el mundo se acostumbra a que para que las cosas funcionen, pues hay que dar lo que llamamos aquí, la mordida. Entonces, los candidatos, y como bien recordamos todos, pues una de las propuestas centrales de la actual administración es el combate o fue el combate a la corrupción y lamentablemente pues esta estuvo nuevamente presente en el debate y en la agenda de los nuevos candidatos, lo que quiere decir que sigue siendo un problema persistente en la corrupción. La corrupción en la política y en la economía en México. Aquí lo que vemos es la candidata Xóchitl Gálvez, pues habló precisamente de cómo la corrupción sigue siendo un flagelo para la economía mexicana, para la sociedad en su conjunto, y bueno, y que en esta ocasión sí se daría una lucha frontal, que se acabaría pues el amiguismo, que se volvería a realizar las licitaciones, que ya no habría estos procesos de adjudicaciones directas, etcétera. Por su parte, la doctora Sheinbaum pues, habló de cómo sí había habido un combate a la corrupción en esta administración y cómo se le daría continuidad a este proceso. Y por su parte, el candidato Maínez, pues también habló de que se seguían viendo estos procesos de corrupción y habló de los buenos ejemplos y los casos de éxito de los gobiernos que son actualmente de su partido, en Nuevo León y en Jalisco, y que ellos habían pues realmente podido enfrentar la corrupción. Desafortunadamente, y aunque la política mexicana se ha enfrentado durante muchos años a la corrupción, por lo regular se sigue entendiendo que más que tener un programa anticorrupción con una serie de pues metas, objetivos, etcétera, muchas veces la corrupción pues es un tema de simple voluntad, de decir, bueno, ya se va a terminar la corrupción, nosotros no vamos a ser corruptos y automáticamente pues se va a eliminar la corrupción. Y bueno, pues bien sabemos que es un problema mucho más complejo, que esperamos que quien resulte triunfador en estas elecciones, pues sí lance alguna estrategia integral y transversal para eliminar pues este problema de la corrupción que a tanto afecta a la economía y a la sociedad en México. Ok, doctora, bueno, esto es muy importante y va enlazado a lo que vamos a hablar a continuación. Se trata de el panorama político y económico, ¿sí? Ante un panorama político y económico complejo que se está viviendo pues en el país, es importante evaluar la viabilidad y la factibilidad de las propuestas económicas de los candidatos. Esto porque los factores como la estabilidad política, la capacidad de implementación, la cooperación legislativa, pues pueden influir en la efectividad de estas políticas para abordar ciertos desafíos económicos del país. En esta evaluación, pues prácticamente se examinará la viabilidad de las propuestas económicas pues, en el contexto actual que se encuentra México. Entonces, doctora, ¿cuál cree usted que es la viabilidad y factibilidad de las propuestas económicas de los candidatos considerando el contexto político y económico actual de México?
Esta pregunta yo creo que va al corazón de lo que se ha tratado de presentar y que se habló mucho en los debates, que era la insistencia de los cómo, es decir, hay una propuesta, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? ¿De dónde va cómo se va a instrumentar? Y por lo general los candidatos fueron bastante evasivos cuando se les hacía esta pregunta sobre los cómo, pero bueno, algunas de las limitaciones que podemos encontrar a las distintas propuestas es no solo el contexto nacional del que vamos a hablar, sino también podemos empezar por el contexto internacional. Lo que hemos visto en los últimos 2 años es cómo se ha ido dando una especie de descomposición de la estructura internacional en tanto lo que es el sistema de convivencia internacional, es decir, estamos teniendo conflictos armados que no habíamos tenido de la magnitud que tenemos en este momento. Eso sabemos que tiene pues un impacto, como sabemos en el observatorio, pues todo está interconectado. Entonces, ha habido, podemos esperar que haya impactos económicos negativos si estos conflictos se mantienen. Uno de los temas que se sigue dando desde la perspectiva económica es el tema de la inflación, que no ha cedido, aunque parece que va bajando, sabemos que hay una tendencia, tanto así que aunque se esperaba que ya la Reserva Federal y el Banco de México comenzaran una política de reducción de tasas de interés, eso no se ha dado. ¿Qué significa eso para México? Pues que tenemos una tasa de interés bastante alta y como sabemos, pues las tasas de interés altas tienen dos propósitos. Uno es reducir el circulante, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía, y también tienen un impacto sobre la inversión. Eso quiere decir que aun cuando tuviéramos las oportunidades que nos brinda el nearshoring, los mexicanos tal vez no tendrían las empresas la oportunidad de invertir en estos sectores precisamente por las altas tasas de interés. Entonces, ese es un tema que se tiene que atender, aunque está la economía, por supuesto, del Banco de México, pues la inflación es un tema que afecta transversalmente a la economía. Por parte de la candidata de Morena y sus aliados, se habla de una continuidad en la política económica e incluso una continuidad de las personas a cargo de la política económica, esencialmente quienes están en la Secretaría de Hacienda. Un problema que vemos en las tres candidaturas es que se habla nuevamente de que no se hará una reforma fiscal en este sexenio. Y es un tema que México requiere una reforma fiscal desde hace más de 50 años y se sigue evadiendo este tema. Entonces es muy importante pensar y aquí viene la pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos para cualquiera de los candidatos? ¿Por qué? Porque una de las ventajas con las que se contó durante esta administración, pues fue que existían una serie de fideicomisos que permitieron obtener los recursos adicionales que se necesitaban esencialmente para los programas sociales y las inversiones del gobierno. Pero eso ha desaparecido. Entonces, si no tenemos una reforma fiscal y no hay más ingresos del gobierno, solo quedan dos alternativas. Una es el déficit público, que ya hemos visto que ha crecido, y también, o la deuda. Y la deuda también siempre representa un riesgo, sobre todo cuando estamos en un entorno de tasas de interés que a nivel internacional empezaron a subir, se han estabilizado, pero que si vemos un nuevo repunte en la inflación, pues pueden volver a crecer. Y también cuando tenemos ahorita un tipo de cambio favorable, como ya hablamos aquí también en estrategia crítica del superpeso, que es un video muy recomendado también para quienes quieren entender este proceso, pero que está sustentado en parte por tres factores: uno que son las remesas, otro que son las altas tasas de interés y otro pues que es la cercanía con Estados Unidos. Entonces, esos factores de tasas de una moneda mexicana fuerte pueden atraer o hacer interesante contratar deuda,
pero después se puede dar un proceso de depreciación de la moneda y entonces estaríamos en algún problema como ya lo hemos visto. Otro tema que también es muy importante tiene que ver con hacia dónde se van a dirigir las inversiones en la próxima administración. Vimos en esta administración que se hizo mucho énfasis en algunos proyectos y algunos otros pues quedaron de lado. Eh, Hay proyectos interesantes que se están abriendo no solo desde el nearshoring, sino desde toda la parte de lo que es la economía verde, las inversiones verdes, como la doctora Sheinbaum habló precisamente de este tema de lo que se hizo en la Ciudad de México con las celdas fotovoltaicas, pues ese es solo un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Y una cosa fundamental sería la promoción o de un proceso de reindustrialización desde una perspectiva exactamente de economía verde, de promover estos sectores y poder articular entonces eso con los sectores más avanzados económicos a nivel internacional. Eso se hizo alguna mención por parte de la candidata Xochitl Gálvez al tema de la economía digital, al tema pues de formación de cuadros en ese sentido, pero habrá que ver realmente la capacidad de inversión del Estado, ya sea directa o de generar incentivos fiscales en esos sectores. Pero para eso, nosotros consideramos desde la perspectiva del análisis de las políticas económicas que es fundamental contar con una base fiscal sólida más allá de la estructura que tenemos ahorita. Entonces, eso es algo que deberá tomar muy en cuenta cualquiera de los tres candidatos que llegue a ocupar la presidencia. Ok, doctora, bueno, esto es muy importante para la siguiente pregunta porque la desigualdad económica y la pobreza son problemas urgentes en México, problemas que se han visto evidenciados durante un lapso de tiempo un poco largo, o bueno, en los últimos años también se ha visto. Esto requiere acciones decisivas por parte de los líderes políticos que en el momento se encuentran en busca del voto ciudadano en el país. En el marco de las elecciones presidenciales es esencial conocer las medidas propuestas por los candidatos para reducir la brecha de desigualdad y mejorar un poco las condiciones de vida de los más vulnerables en el país. ¿Cuáles cree usted, doctora, que son las medidas propuestas por los candidatos para reducir la desigualdad económica y la pobreza en el país? Claro, la desigualdad sigue siendo uno de los grandes problemas que se enfrentan no solo en México, sino a nivel mundial y por supuesto que estuvo presente en las propuestas y en los debates. Una de las políticas fundamentales de esta administración que está por concluir, pues es precisamente, e incluso el lema del presidente es por el bien de todos, primero los pobres. Entonces se crearon una serie de, bueno, se le dio continuidad a algunos programas sociales y también en la Ciudad de México con la doctora Sheinbaum se crearon programas sociales y se les dio continuidad a algunos de los que ya existían. Y estuvo este tema presente en todos los candidatos, por algún lado, porque quienes decían que se iban a eliminar, quienes decían que no, independientemente de quién queda en la presidencia, se va a dar continuidad a estos programas sociales. Entonces, bueno, pues lo primero que podemos ver es que gran parte de la política no, orientada hacia disminuir la desigualdad está o tiene su eje en estos programas sociales, que son básicamente programas de transferencias directas, como se llaman en economía, es decir, darle dinero a ciertos grupos sociales, pensando otra vez en esta idea de lo que hablábamos al principio, de fortalecer la demanda, es decir, que la gente tenga dinero para que pueda satisfacer sus necesidades, pero también pueda consumir y en ese sentido, pues la economía se reactive o se mantenga funcionando. Pero desafortunadamente, pues estos programas, aun cuando son muy importantes y ayudan a una gran parte de la población, no son suficientes para eliminar el tema de la desigualdad. ¿Por qué? Porque el tema de la distribución de la riqueza, pues va más allá del reparto del dinero.
Es decir, se tienen que atacar también muchas de las causas que crean la desigualdad. Y volvemos a uno de los temas fundamentales que se ha encontrado en otros países que funciona muy bien, pues es esta distribución a partir de una estructura fiscal que se llama progresiva, es decir, que en la medida en que se tienen más ingresos, pues se contribuye más desde la perspectiva fiscal. Eso siempre ayuda porque, bueno, cuando una persona si la tasa fiscal es la misma, si lo que tienes que pagar de impuestos es lo mismo, no es lo mismo si pagas 36 pesos de impuestos y ganas 100 pesos, así pagas 360 y ganas 1000 pesos. Aunque es la misma tasa, pues es mucho más pesado para ti pagar 36 que pagar 360. Entonces, por eso se habla de esta idea de tasas progresivas, que en la medida en que más ganas, pues puedas ir contribuyendo más como una forma de distribución de la riqueza, porque también entendemos que la riqueza se construye socialmente, todos contribuimos a formar la riqueza de los demás. Entonces, ese es un tema muy importante que no se ha visto. El otro tema, pues, tiene que ver con las estructuras de, de interacción, vamos a decir, o de construcción de las oportunidades de participación social, que tiene que ver, ahí entran temas como la educación, como la salud, como el mercado laboral y lo que se te pide en un mercado laboral, el tipo de empleos que crea el mercado, la estructura de la propia economía. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues que una gran parte de la estructura de la economía en México todavía recae en lo que se llama la economía informal. Y el problema de la economía informal es que pues no genera pues muchas veces los mismos derechos, no da las mismas prestaciones. Eso quiere decir que aunque la gente tenga ingresos, pues cualquier eventualidad, una enfermedad o algo, pues resulta demasiado costoso y todo lo que incluso podían haber ahorrado, pues no, pues se va esos ahorros. El acceso también a temas como la vivienda, ahí sí hubo algunas propuestas, pero no quedan muy claras como lo mismo, cómo se van a instrumentar, de dónde saldrían los recursos para atender este tema de la vivienda. Entonces, por un lado se habla de la creación o del fortalecimiento de un estado de bienestar, pero pues faltan muchos de los elementos que hacen posible el estado de bienestar. Entonces, desafortunadamente en México ya desde la década de los 80 tenemos este número que no termina de desaparecer, que es como una constante de 50 millones de personas en condición de pobreza. Desde que éramos menos mexicanos, 80 millones, estaban estos 50 millones, ahora somos casi 140 millones y seguimos teniendo 50 millones. Aunque la proporción es menos porcentualmente, pues siguen siendo 50 millones de personas que están en esta condición de pobreza. Entonces, sí es muy importante que podamos avanzar. Los avances que se han tenido, sobre todo en materia salarial, es muy bueno, pero lo mismo, se necesita que los cambios o los aumentos al salario sean a toda la estructura salarial, porque sí se hizo un aumento al salario mínimo, pero ese se tiene que escalar hacia salarios un poco más arriba, salarios profesionales, etcétera. Esa es una asignatura pendiente. Entonces, pues el tema de desigualdad en materia económica, pues tiene que ser también algo que se construya desde la perspectiva de cualquiera de los tres candidatos que lleguen eventualmente a la presidencia. Ok, doctora, y bueno, ya estamos llegando al final del programa y los desafíos económicos como el crecimiento, la inflación y el desempleo son temas que son prioritarios para los candidatos presidenciales en México, ¿no? Pues por esto, todo lo que hemos hablado durante el programa. Entonces, en esta perspectiva, es relevante entender cómo planean abordar estos problemas y qué políticas proponen para estimular el crecimiento económico, cómo controlar la inflación y cómo generar empleo en el país.
Ahora bien, ¿cómo planean los candidatos abordar los desafíos económicos actuales de México, como el crecimiento económico, la inflación y el desempleo? La respuesta creo que cuando se les hizo expresamente esta pregunta fue como habíamos dicho, todos se enfocaron en el nearshoring como esta gran oportunidad de atraer inversión, de crear, y una vez atrayendo esta inversión, generar empleos y de ahí como se generar un efecto multiplicador. En realidad, México es un país que tiene un potencial de crecimiento que ha estado desaprovechado por lo menos en los últimos 40 años. Nuestras tasas de crecimiento son mucho menores a lo que podría el tamaño de la economía mexicana generar. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con algo de lo que ya hablamos aquí también, que es la desarticulación de nuestro sistema productivo. Y por eso hemos hablado de esta idea de reconstrucción de cadenas de valor que permitiría no solo el crecimiento de ciertos sectores, sino que permitiría encadenar, como su nombre lo dice, el crecimiento a nivel regional, estatal, y entonces poder escalar esto hacia el nivel nacional, no solo enfocarnos en el sector de exportaciones sustentado en las importaciones, sino realmente poder generar polos de desarrollo basados en el crecimiento desde lo local. Eso no lo vimos desafortunadamente en las propuestas de los candidatos, porque pues todos mantienen una visión muy arraigada en el modelo actual, en lo que ha funcionado desde el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, desde los sectores exportadores o desde los clústeres productivos, pero no tratar de desarrollar pues a nivel de todos los sectores, todos los todas las entidades federativas e integrar la economía hacia adentro y hacia afuera. Ok, doctora, bueno. Y finalmente, doctora, se debe resaltar que abordar las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia en México ofrece una ventana un poco invaluable para comprender y evaluar las diversas visiones y las estrategias que se presentan en el escenario político nacional. A través del análisis detallado de las propuestas, hemos podido vislumbrar algunos posibles caminos que podrían tomar la economía mexicana en los próximos años, así como su impacto potencial en la vida de millones de ciudadanos que habitan el país. Es fundamental reconocer la importancia de este debate para el futuro de México, pues ya que las decisiones económicas que se tomen afectarán directamente pues la calidad de vida, el empleo, la inversión, el desarrollo del país como tal. Además, este programa, hay que recordar, doctora, que ha permitido generar un espacio de reflexión crítica y constructiva donde se han podido confrontar ideas, contrastar enfoques y promover un diálogo informado hacia los televidentes. Este programa, doctora, no solamente ha proporcionado una visión clara y objetiva de las propuestas económicas de los candidatos, sino que también ha contribuido a fortalecer un poco más la democracia al empoderar a los ciudadanos con información muy relevante y herramientas para tomar decisiones informadas en las urnas, porque es importante el voto ciudadano, pero también es importante la concientización. Entonces, es un momento crucial para el futuro de México. Es imperativo que los ciudadanos estén debidamente informados sobre las opciones disponibles que hay en el momento y que participen muy activamente en el proceso electoral para forjar el rumbo económico y social del país. Entonces, doctora, teniendo claro esto y todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, ¿cuál es su conclusión del programa presentado hoy? Me parece que lo has dicho muy bien, Juli. Este es un momento trascendental porque pues estamos frente a una de las elecciones más grandes de la historia, donde se están jugando más de 20,000 cargos de elección popular. Nosotros nos enfocamos en en los candidatos presidenciales, precisamente por el peso que tiene esto,
pero sabemos que la política económica no solo la hace el Ejecutivo, sino también el Legislativo, porque le corresponde al Legislativo votar la ley de ingresos, aprobar la ley de ingresos y votarla, es decir, de dónde va a sacar el dinero el gobierno, que tiene que ver con todo el tema de política fiscal y deuda, y también le corresponde el presupuesto, que es hacia dónde y cómo se va a asignar el dinero que el gobierno va a gastar. Entonces es muy importante precisamente conocer estas propuestas para saber cuál es la lógica de dónde vamos a sacar el dinero. Tenemos pues historias muy duras en México sobre el tema de la deuda, que nos han costado demasiado, sobre déficit también, que han sido muy complicados, pero también sobre subejercicios, es decir, ahí es donde el Congreso se vuelve juega un papel muy importante y también es para nosotros crucial saber quiénes quedarían o cómo votaríamos no solo por el presidente o la presidenta, sino también por los integrantes del Congreso, y cada uno de la vida de todos nosotros transcurre en algún estado o entidad federativa. Entonces, en aquellos que van a tener elecciones también considerar quienes van a estar a cargo de los estados, de los congresos locales, que es lo mismo, son quienes asignan los recursos, y finalmente no olvidar que el municipio es el corazón del Estado político mexicano y también tenemos elecciones en muchos municipios. Entonces, pues invitarlas a que voten este domingo y lo hagan de manera informada y consciente sobre sus prioridades y sobre lo que nos están ofreciendo cada uno de los candidatos y, como vimos aquí, pues la viabilidad de cada una de esas propuestas. Doctora, invitar a todos los ciudadanos a que ejerzan el deber que tienen como ciudadanos, el cual es el voto. Doctora, pues hemos llegado a la final de la emisión de este programa. Por favor, déjales un mensaje a nuestros televidentes para que sigan visitándonos, para que sigan siguiéndonos en las redes sociales y para que sigan comentando cada uno de nuestros videos. Claro que sí, muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final. No olviden seguirnos en nuestras redes, compartirlo con sus grupos y sobre todo ponernos sus comentarios y preguntas a este episodio. Nos vemos la próxima semana. Así es, doctora.